estadística aplicada de dicha universidad y es parte de nuestro cuerpo docente acá en la Escuela de Estadística. El tema que nos va a presentar hoy se llama estimación en áreas pequeñas ante la falta de datos censales actualizados. Es varias técnicas donde usa indicadores SPRIT que básicamente combinan información de datos censales y encuestas para hacer estimaciones en áreas pequeñas. Nos va a presentar un poco sobre la técnica y algunas formas de solucionar algunas limitaciones de las técnicas. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Alejandra y al profesor Warner, Warner Rojas, quien nos va a moderar la sesión y nos va a dar las indicaciones de cómo proceder con las dudas y las preguntas durante la sesión. Muchas gracias por asistir. A los que estamos acá y a los que nos ven por Zoom, bienvenidos a la Escuela de Estadística. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias para ustedes que están aquí y a los que están por Zoom también. Como decía Erika, esto es parte del trabajo que yo hice durante mi doctorado y la idea es compartir de una forma muy general lo que yo trabajé durante esos 4 años. Em, y un poquito también como hacia dónde voy y ojalá pues ver colaboraciones que algunas tienen nombres y apellidos eh, futuras, ¿verdad? Entonces voy a empezar contando cuál es la motivación detrás de este trabajo. Voy a hablar un poquito de los métodos especiales en los que yo me estuve enfocando, en los que más que todo trabajé. Y bueno, y cuáles han sido como algunos de los vacíos que intentamos llenar con respecto a estos métodos. Y voy a terminar con un resumen porque hay algunos de los proyectos que tal vez, bueno, hice durante el doctorado, pero que no necesariamente están también reflejados en esta presentación porque no todos son, digamos, fáciles de poner en una sola presentación. Entonces me gustaría como hacer un resumen y también en la presentación, por si alguien la quiere, están los links de los papers que han salido que salieron de la tesis. Entonces, porque algunos me habían preguntado dónde los pueden encontrar, entonces los puse todos en la presentación y así pueden como accesar a ellos. Y finalmente me gustaría como contar cuáles como los proyectos actuales y las ideas futuras para seguir con esta investigación. Bueno, una forma en que nosotros podemos tal vez resumir cómo los productos, digamos, que tienen las estadísticas, las oficinas nacionales de estadística, es lo que son las indicadores, por ejemplo, las estadísticas oficiales por un lado, y por otro lado, microdatos, ¿verdad? Nosotros podemos también tener un producto, microdatos, por ejemplo, de datos de encuesta. Es una forma muy fácil o muy básica, digamos, de resumir los productos que nosotros o que las oficinas nacionales de estadística ofrecen. En cuanto a los indicadores, por ejemplo, indicadores socioeconómicos o estadísticas oficiales, nosotros tenemos una serie de características de calidad que deberíamos cumplir. 3 puntos de estas características es que los datos deben de ser confiables, ojalá desagregados al nivel que necesitamos, ¿verdad? Para que sean útiles y los datos deberían estar actualizados. Son como 3 puntos de calidad deseables en cuanto a las estadísticas oficiales. Y en cuanto al otro tipo de productos que ya son microdatos, es decir, los datos
en sí, digamos, por ejemplo, que vienen de encuestas o de censos, nosotros buscamos tener un balance entre lo que es utilidad y la privacidad de las fuentes, de los informantes, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, la información o lo que nosotros esperamos tener cuando tenemos un producto de microdatos. Yo me voy a enfocar más en esta primera parte. La presentación está enfocada más en cuanto a indicadores socioeconómicos. Y yo voy a agarrar un indicador clásico, que es pobreza. Es el primer objetivo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y el objetivo 1 lo que dice es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Y cuando hablamos de poner fin a la pobreza en todas sus formas, hay muchísimas formas de medir la pobreza y dos clásicas es la pobreza monetaria, ¿verdad? O la pobreza medida a través de ingresos y gastos, donde yo te defino una línea de ingreso y clasifico, por ejemplo, a hogares o a individuos como pobres o como no pobres a partir de esa línea. Y también pobreza multidimensional, donde yo considero diferentes dimensiones en donde puedo ver pobreza, por ejemplo, en salud, en educación, en trabajo, vivienda, etcétera. De nuevo, yo voy a restringir, digamos, la presentación, al menos en esta parte, a lo que es pobreza basada en ingresos. Esto que están viendo aquí es, bueno, como nosotros teníamos desagregado administrativamente a Costa Rica con base en el censo del 2011, entonces nosotros teníamos, bueno, las zonas, regiones, cantones y distritos, y lo que se ve en colores, que tal vez no se aprecia tan bien en cantones y distritos, simplemente es la desagregación geográfica que teníamos en ese momento. Cuando yo pienso o estoy hablando de pobreza, yo puedo tener información de las encuestas nacionales de hogares para todos los años a este primer nivel. Entonces yo puedo tener información a nivel nacional para las zonas y para las regiones de planificación. Entonces ese es el nivel que tenemos de publicación, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, esta información es confiable para este nivel y es información también actualizada anualmente. ¿Por qué? Porque por medio de las encuestas de hogares yo puedo tener estos datos pues anualmente. Pero no logramos tener una desagregación, ¿verdad? Que deseable, por ejemplo, que es con esto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que nosotros esperamos poder tener esto a otros dominios geográficos, pero también en otros tipos de dominios, ¿verdad? Es decir, por sexo, por grupos de edad, por diferentes tipos de etnia, etcétera. Entonces, esa desagregación no se logra directamente con las encuestas. Y uno de los métodos, digamos, más populares, digamos, para superar esa limitación de desagregación son lo que se conoce como estimaciones en áreas pequeñas, o SAE, que es Small Area Estimation. Y esta forma de ponerlo en inglés es lo que voy a seguir usando durante la presentación. Entonces, este es el punto, digamos, de estimaciones en áreas pequeñas o de los métodos de áreas pequeñas, es poder bajar, por ejemplo, estos niveles de desagregación, que de nuevo no necesariamente tienen que ser geográficos, pueden ser otro tipo de subgrupos. Entonces, no voy a entrar muchísimo en detalle, pero ¿cuál es el punto de hacer estimaciones en áreas pequeñas? Entonces, imaginemos que yo tengo una encuesta, donde en la encuesta yo pregunto el ingreso de los hogares. Al preguntar el ingreso de los hogares, yo puedo después clasificar esos hogares como pobres y como no pobres. Esa información la tengo en la encuesta. Pero la publicación que yo puedo hacer de esa encuesta, tomando en cuenta el tamaño de muestra que yo utilicé, me da únicamente para zonas y para regiones de planificación, porque el tamaño de muestra no me permite bajar, por ejemplo, a cantones y a distritos. Tendría entonces que incrementar un montón el tamaño de muestra, eso me va a salir carísimo y demás. Entonces, con la muestra yo puedo tener la variable que me interesa, por ejemplo, el ingreso, y puedo tener un montón de otras variables extras. Por otro lado, yo tengo un censo, ¿verdad? Pero el censo, ¿qué pasa? En el censo yo tengo todos los dominios que me interesan. Tengo toda la información de los cantones, tengo toda la información de los distritos, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que yo no tengo la información de los ingresos. Si yo no tengo la información de los ingresos, no puedo aplicar la línea de pobreza y no puedo clasificar los hogares como pobres y como no pobres. Entonces, yo tengo dos partes. Imaginemos que yo quiero tener aquí
no sé, el ingreso promedio para las áreas, entonces tengo a dominios, yo tengo a los individuos, que pueden ser personas o pueden ser hogares que están dentro de esos dominios, y yo tengo dos partes, ¿verdad? Para yo poder hablar del ingreso promedio, digamos, de un área determinada, o de la mediana, o de lo que fuera, yo puedo decir, tengo una parte que está en la muestra, que lo voy a representar como S, ¿verdad? Los elementos que sí están en la muestra, y tengo una parte que no conozco, ¿verdad? Que son todos los elementos que no fueron capturados en la muestra. Entonces, los métodos de estimaciones en áreas pequeñas van a tratar de buscar el mejor predictor para esta parte que no tengo. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo funciona? De nuevo, de una forma simplista, yo voy a buscar un modelo que me permita a mí, bueno, especificar mi variable de interés. Voy a tener un conjunto de predictores, que algo importante es que yo puedo tener, por ejemplo, información que me ayude a predecir ingreso, o que me ayude a relacionar el ingreso. Puede ser, por ejemplo, el nivel de escolaridad de los jefes de hogar, puede ser características de la vivienda, puede ser, no sé, cuántos dependientes económicos tengo, etcétera. Y esa información tal vez yo sí la tengo en los dos, ¿verdad? Entonces yo voy a especificar un modelo donde yo voy a tener, bueno, la variable de interés, que pueden ser, por ejemplo, ingresos, voy a tener mis predictores, bueno, especificaré efectos aleatorios para los dominios, errores para los individuos. El modelo tiene que tener sus supuestos y demás. Una vez que yo especifico el modelo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a utilizar los datos de la encuesta en donde tengo mis Ys y en donde tengo mis X, es decir, donde tengo mi información de ingreso y otra variable y otra información relacionada, lo voy a aplicar únicamente a la encuesta, a los datos de la encuesta. Cuando yo aplico esto a los datos de la encuesta, voy a guardar los estimadores de los parámetros del modelo que yo necesito, y entonces luego voy a predecir al resto de individuos que están en el censo, pero que no estuvieron en la encuesta, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que yo puedo llegar a obtener información en todos los dominios. Entre los métodos de estimaciones en áreas pequeñas hay muchísimos. O sea, parece que es algo muy nuevo, pero realmente no lo es. Hay muchísimos métodos, y uno, bueno, lo primero es hablar de los métodos directos. Hurwitz-Thompson, por ejemplo, es el clásico. Pues hay otros, pero ese es el clásico con el que uno siempre compara. Y un método directo a lo que se refiere es que yo voy a utilizar únicamente la información de la encuesta para obtener, pues, las estimaciones, ¿verdad? Que los resultados que yo obtenga con el tamaño muestra que tengo, ¿verdad? Los datos tal cual es como vienen de la encuesta. Y por otro lado, tengo otro tipo de métodos que uno podría desagregarlo como en indirectos básicos, por ejemplo, por medio de una regresión clásica, métodos sintéticos de regresión. Em, y aquí también vienen métodos de calibración, pues estratificación, etcétera. Y también tengo otros métodos, pero que ya están basados en modelos, que esta parte es en donde hemos trabajado un poco más en todo lo que es estimaciones en áreas pequeñas, los métodos basados en modelos. Hay muchísimos. Aquí yo nada más puse, bueno, los clásicos, ¿verdad? Que es cómo se desagregan, que son métodos de área. Fay-Harriott es uno de los clásicos, y lo que hace es decir, bueno, voy a utilizar toda la información agregada. Por eso se llama así, modelos de área. Entonces yo voy a trabajar, por ejemplo, con información que ya está, no sé, promedios de ingreso en todas las áreas, y entonces trabajo, por ejemplo, mi información auxiliar va a estar también agregada a los dominios que me interesan. Por otro lado, también puedo trabajar con modelos a nivel de unidad, y esto lo que quiere decir es que en lugar de trabajar con información agregada en el nivel de dominio, lo que voy a hacer es trabajar con la información de cada individuo que me interesa. Pueden ser personas o pueden ser hogares, por ejemplo. Y aquí yo voy a hablar de uno que es también un clásico, que se llama el EBP, el Empirical Best Predictor, y aquí voy a hablar, sí, un poquito más adelante. Pero puede ser que a mí no me interese, o que el punto no sea, por ejemplo, el ingreso promedio, sino que sea una proporción o, ¿verdad?, un conteo, lo que sea. Y entonces los métodos basados en modelos también puedo tomar en cuenta que lo que me interesa es otro tipo de variable, y entonces puedo utilizar modelos que asumen una distribución de Poisson o binomial, etcétera. Y entonces
bueno, aquí hay una gama muy amplia de posibilidades ya ahora bastante bonitas, por ejemplo, tomar en cuenta la información no solo espacial, sino temporal, etcétera. Entonces, volviendo al tema de Costa Rica y la pobreza monetaria, yo digo, bueno, súper bien, puedo aplicar modelos de estimaciones en áreas pequeñas para poder llegar a información de cantones y de distritos y utilizando, por ejemplo, la información del censo y de la encuesta, ¿verdad? Súper bien. Bueno, en el momento en que yo estaba realizando esto, yo tenía la información del censo del 2011 y tenía, por ejemplo, una encuesta del 2017. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí puedo decir, bueno, aquí logré llegar a información confiable, logré superar el problema de la desagregación, porque ahora estoy trabajando con modelos de áreas pequeñas, pero la otra característica de calidad que es actualizada tiene una X. ¿Por qué? Porque el censo es del 2011 y la encuesta es del 2017. Entonces, la brecha entre las dos fuentes que yo estoy usando es bastante grande. Y ahora algo bueno que tenemos, bueno, tenemos un nuevo censo y es genial porque entonces yo puedo aplicar este tipo de cosas para el 2023, pero el problema es que pasa en el 2024, en el 2025, en el 2026, en el 2027, ¿verdad? Esta brecha siempre va a ser un problema entre el censo y la encuesta, porque los censos se desactualizan muy rápido. Entonces, dentro de los métodos de estimaciones en áreas pequeñas, hay un grupo que se llaman Structure Preserving Estimation Methods y bueno, lo voy a llamar SPRE porque no voy a estar diciendo esto a cada rato, pero entonces SPRE realmente no tiene como una traducción tan bonita en el español, entonces voy a seguir usando SPRE para referirme a los métodos que me permiten llenar este vacío de que la información entre estos dos es, digamos, tan grande. Entonces, aquí quiero dedicar como un poquitito de tiempo a contar en qué consisten estos métodos. Imaginemos que yo puedo organizar mi información en tablas de contingencia, ¿verdad? Los conteos poblacionales. Entonces, yo tengo una tabla de censo donde yo tengo, por ejemplo, mis filas van a ser mis dominios, digamos que tengo 83, bueno, 81 cantones que teníamos en el 2011, y en las columnas yo voy a organizar mi información, por ejemplo, de pobre, no pobre y pobre extremo. Entonces yo organizo aquí conteos. Entonces el censo que lo voy a representar como T sub 0, ¿verdad? Que está en el año, en este caso 2011, yo lo puedo organizar como una tabla de estas. Súper bien. Luego, yo puedo también hacer exactamente lo mismo con una encuesta. Yo organizo conteos poblacionales para mis dominios y para mis categorías de la variable de interés en una tabla. ¿Qué pasa? Yo puedo confiar en lo que tengo aquí adentro del censo. Puedo confiar en las relaciones que hay entre filas y columnas. Es decir, entre los dominios y las variables de las categorías de la variable de interés. Por otro lado, ¿en qué puedo confiar en la encuesta? Puedo confiar en los totales. Por ejemplo, yo sé que puedo confiar en este total de que es tal vez pobres, pobre extremo y pobre no extremo, yo puedo confiar aquí en estos totales. Pero no puedo confiar en lo que hay adentro. ¿Por qué? Porque lo que hay adentro es muy pequeñito, por los tamaños de muestra. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de métodos? Yo lo que voy a hacer es tomar lo bueno que me da el censo, que es estas estructuras, ¿verdad? Aunque está desactualizado, pero yo puedo confiar en las relaciones que hay entre dominios y la variable de interés, y de la encuesta lo que va a tomar en cuenta son los márgenes, es decir, los totales por filas y por columnas. Y de esta forma voy a construir una tabla actualizada para los conteos que me interesan. Entonces, esta es una técnica para actualizar conteos poblacionales. La forma en que yo obtengo o ajusto esta tabla es bastante sencilla. En realidad es un algoritmo muy conocido que se utiliza en muchas otras técnicas. Se llama, bueno, es un algoritmo de ajuste iterativo, proporcional iterativo, y yo lo que necesito para poder obtener estos conteos actualizados en el tiempo T, yo lo que necesito son tres cosas. Necesito la base, que es el censo, ¿verdad? Que está en el tiempo 0, y necesito los totales por filas y los totales de columnas que me lo va a dar la encuesta. Sin entrar también en mucha cosa, yo puedo representar una tabla de este tipo como un modelo log lineal saturado, donde yo puedo dividir una parte de esta tabla que voy a llamar como la estructura de asignación, que es lo que me va a dar los márgenes,
Y por otro lado, puedo separar y puedo ver lo que me da, las interacciones que tengo aquí, que es lo que yo voy a llamar como la estructura de asociación. Entonces, cualquiera de estas tablitas, yo la puedo ver de esta forma y puedo separar los componentes de esta manera. Entonces, yo le voy a poner un especial cuidado a esta parte, que es la estructura de asociación, que es, digamos, lo que de la encuesta, que es del año que me interesa, es débil, ¿verdad? Es débil por los tamaños de muestra. Entonces, hay tres métodos, digamos, tres métodos de estos que ya se han propuesto. El primero, como muchas de las cosas, lo propuso Kish y Pearson en 1980, y ellos lo que dicen es, bueno, ¿qué voy a hacer? Estas estructuras, estas interacciones en la tabla del tiempo actual en que me interesa es muy débil. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar la estructura que me da el censo, ¿verdad? Entonces yo voy a agarrar esas interacciones tal como vienen en el censo y me las voy a traer al tiempo T1. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito datos de censo y necesito los totales de la encuesta, ¿verdad? Pero obviamente decir que esa estructura del tiempo T0, o sea, del tiempo del año del censo, ahora y que sea exactamente igual es un supuesto muy fuerte, ¿verdad? Entonces, Zhang y Chambers lo que hicieron fue crear un coeficiente que se llama coeficiente de proporcionalidad, y este coeficiente de proporcionalidad reúne información de la encuesta. Vean que ya en lugar de únicamente usar los totales, yo voy a usar datos de la encuesta para poder crear este coeficiente de proporcionalidad, que es información extra que me da a mí la encuesta, ¿verdad? Entonces, eso relaja un poquito esa diferencia con respecto a lo que proponía Purcell y Kish. Y este se llama GSPRE. Pero Ángela Luna, más recientemente, lo que dice es porque voy a utilizar únicamente, es porque esto realmente es una constante nada más. Ella lo que dice es, no, o sea, o sea, si bien logro reducir el sesgo, yo lo que voy a hacer ahora, o lo que ella propone es, hagamos una matricita con estos coeficientes donde yo pueda ver cómo va variando de una categoría a otra categoría, ¿verdad? Entonces, aquí entonces logramos reducir aún más el sesgo, y algo bueno en comparación con el GSPRE es que no ocupo más información, ocupo datos del censo, ocupo totales de encuesta y los datos de la encuesta para poder encontrar esta matriz de betas. Entonces, ¿qué necesito para aplicar SPRE? Es bastante restrictivo, la verdad. Necesito datos que estén organizados en tablas de contingencia, o sea, necesito organizar mis datos de esta forma. Los totales del censo y los totales de la encuesta tienen que tener el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí 3 filas, aquí tengo que tener 3 filas. Y si tengo aquí 3 columnas, aquí tengo que tener 3 columnas. Entonces, cuando hay cambios por ejemplo, ¿cómo se dice? En la desagregación geográfica, por ejemplo, tenemos más distritos o más cantones, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque obviamente se queda rezagado como era el censo. Entonces necesito esto. Necesito que los totales por filas y por las columnas me den lo mismo. ¿Qué necesito también? Necesito que la estructura de asignación, es decir, estos totales de la encuesta, sean confiables, porque ese es el benchmark que voy a hacer, ¿verdad? Yo voy a confiar en que estos totales me van a reproducir las poblaciones, digamos, a nivel de dominios y a nivel de la categoría de la variable que me interese. Entonces, aquí hay un gran signo de pregunta. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos la NAO, ¿verdad? La Encuesta Nacional de Hogares, y yo no necesariamente tengo todos los cantones. Entonces, este total no necesariamente va a ser confiable. Y otro requisito que yo tengo para aplicar SPRE es que la estructura de asociación, o sea, estas interacciones que me las da el censo, pues las tengo en el censo, ¿verdad? Tengo que tener esta información en el censo para poder aplicar este método. Pero cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de pobreza, yo no tengo pobreza en el censo, pobreza monetaria no la tengo en el censo, no tengo ingresos en el censo, entonces no puedo aplicarlo del todo. Entonces, aquí es donde hay dos signos de preguntas grandes, y esos son los vacíos en los que yo he estado trabajando. La primera pregunta es, ¿cómo cumplir con el requisito de que la estructura de asignación es confiable? Y la segunda pregunta es, ¿cómo utilizar estos métodos SPRE que son para poder actualizar si ni siquiera tenemos la variable en el censo? Entonces, con respecto a la primera pregunta,
la idea, bueno, nosotros tenemos métodos tradicionales, por ejemplo, para encontrar estos totales por dominios. Bueno, pues uso datos de encuesta, pero ya hablamos de los problemas que esto tiene. Puedo utilizar también proyecciones poblacionales, pero no siempre en todos los países, y fue uno de los casos que nos encontramos, no necesariamente pues son buenas. Y por otro lado, voy a hablar de lo que es un enfoque fijo, que es un enfoque tradicional que se utiliza para poder llegar a esto. Y la idea es bastante simple. La idea es que yo voy a tomar en cuenta las proporciones que me da el censo, ¿verdad? Y voy a hacer una redistribución de áreas grandes hacia áreas más pequeñas, utilizando esa proporción que me da el censo. Eso es lo que llamamos enfoque fijo. Y de esta forma yo puedo tener información de conteos para las áreas que a mí me interesan. Obviamente, ¿cuál es el problema? Que si ustedes ven las proporciones, están en tiempo cero. Sigo pensando en que se comporta igual que en el año del censo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que proponemos es algo muy simple, que lo vamos a llamar enfoque dinámico, y es, en lugar de usar proporciones del censo, utilicemos otras proporciones que me lo puede dar información auxiliar. Yo no voy a entrar mucho en detalle en esta parte, porque utilizamos información de Senegal, entonces es como tal vez menos atractivo. Nosotros lo que hicimos fueron usar imágenes satelitales para poder llegar a esto. El trabajo en realidad un poco más pesado es de redistribuir, de hacer la redistribución y la acomode, porque tenemos que, bueno, utilizar los píxeles para poder pasar de dominios más grandes y redistribuir a dominios más pequeños. Y bueno, nada más, si alguien, al final está el link del paper, para que puedan ver la metodología que nosotros seguimos para esta parte. Entonces, esta es una forma, ¿verdad? Utilizando información que no sea del censo, sino que sea de información nueva, que ahorita muy de moda está usar imágenes satelitales. Nosotros podemos solventar este problema que con la encuesta no lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque yo no puedo confiar en los totales de dominios, ¿verdad? Los conteos poblacionales, por ejemplo, para cantones o para distritos, sino que tendría que recurrir a otro tipo de fuentes. Y por otro lado, la otra pregunta era qué hacer cuando no tengo la información disponible en el censo. Entonces, si nosotros volvemos a este punto, yo lo que decía era, bueno, esto lo puedo solucionar con áreas pequeñas, pero tengo un hueco gigante entre el censo y la encuesta, y entonces, ¿verdad? Estimaciones en áreas pequeñas nada más no es así como tan simple. Se introducen los métodos SPRI, me solventan este problema súper bien. Sigue teniendo un problema, y es que no tengo del todo la información en el censo. Entonces queda exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos, por un lado, métodos de estimaciones en áreas pequeñas, donde yo tengo la variable de interés en la encuesta, pero no la tengo en el censo. El censo me da los dominios y la encuesta no, ¿verdad? Tengo un supuesto, es que el censo y la encuesta vienen del mismo año. Hay un montón de métodos aquí, que fueron los que hablé un poquito al inicio. Tengo el primero, bueno, que es del Banco Mundial, es muy famoso. El EBP, que es el que yo ahorita voy a también hablar un poquito. Y hay montones de métodos que yo puedo utilizar en esta parte. De nuevo, el problema es que hay un supuesto de que al menos el censo y la encuesta deberían venir del mismo año, y eso es un problema porque el censo se desactualiza rápido. Entonces teníamos el otro grupo de métodos que son de actualización, y ya hablé del SPRI, del GSPRI, del MSPRI, y lo que yo les contaba es que entre uno y otro la idea es introducir información de la encuesta para reducir sesgo, y el mejor, digamos, el más actual es este MSPRI, que es el de Ángela Luna. Un trabajo inicial lo que trató de hacer, o lo que hizo de hecho, fue mezclar estas dos. Por un lado utilizaron el método del ILL, que se conoce como el método del Banco Mundial. Obtengo la información en el censo y luego la actualizo con un método SPRI, ¿verdad? Esa fue la estrategia. Y yo hice algo, yo seguí esta idea, y lo que hice fue utilizar los métodos más recientes de ambos mundos, por así decirlo. Utilicé el EBP de Molina y de Rao, y de esta forma encontré información para el año del censo, por ejemplo, de ingresos, y una vez teniendo esa información de ingresos en el censo, lo actualicé con el método más novedoso, digamos, que es el MSPRI. Entonces es un procedimiento en dos pasos. El primer paso es
lograr obtener esta tabla, ¿verdad? Esta tabla no existe, así como viene en el censo, porque no tengo información de ingresos y por lo tanto no tengo estas categorías de pobreza. Entonces utilicé el Empirical Best Predictor para poder obtener esta tabla en el 2011, con la encuesta 2011, y luego yo lo empecé a actualizar con SPRI, bueno, específicamente con el método más nuevo que se llama MSPRI, para 2012, 13, 14, 15, 16 y 17, que fue el último año que yo tuve. Entonces, ¿cuál es la idea del método de EBP? O sea, el método de estimación. Yo voy a tener el primer modelo básico, digamos, de errores anidados, donde yo tengo mi variable de interés, que puede ser ingreso de nuevo. Yo voy a tener mis individuos, que pueden ser hogares. En este caso yo trabajé con hogares, no con personas. Tengo hogares que están dentro de áreas y yo trabajé con cantones, con 81 cantones en ese momento. Voy a tomar en cuenta los efectos aleatorios que vienen en las áreas y también los errores que están a nivel de individuo. ¿Y cuál es la idea del EBP? Como ya les comenté al inicio, yo planteo este modelo, con los datos de la encuesta puedo obtener los estimadores de los parámetros que me interesan, y entonces, ¿qué es lo que plantea Rao y Molina? Yo voy a empezar a hacer pseudopoblaciones, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer, utilizando Monte Carlo, voy a utilizar con los datos de censo, cada vez con cada uno voy a hacer L poblaciones sintéticas, y con L poblaciones sintéticas, ¿verdad? De la variable que me interesa, yo al final voy a sacar una media. Y esa es la forma en la que yo obtengo información, por ejemplo, de ingreso, de media de ingreso, o lo que fuera, para los dominios cantones, que es en este caso. Ese es el método de estimación, muy grande, un resumen muy grande. Y luego yo voy a aplicar el método de actualización, que es el MSPRI. Entonces yo ya tengo esta partecita, ¿verdad? Yo ya tengo esta estructura que es la que me da el censo, ¿verdad? En el tiempo cero. Mi tiempo cero ahora va a ser el 2011. Y yo ahora lo que voy a hacer es utilizar los márgenes de las encuestas, o sea, los totales del resto de encuestas que tengo, para poder actualizar en el resto de años. La matriz de betas que yo voy a utilizar, hay varias formas en que se pueden obtener. Máxima de verosimilitud es una, o con mínimos cuadrados ponderados iterativos es otra. Y entonces yo lo que voy a hacer es ahora, a partir de este supuesto. ¿Qué quiere decir? Que mi estructura de asignación de asociación del 2017, por ejemplo, va a equivaler a la que tuve en el censo, asignando este matriz de coeficientes proporcionales que me incluye información de año a año que vienen de las encuestas. Entonces, yo ahora puedo aplicar el método iterativo proporcional, el algoritmo iterativo proporcional, y de esta forma obtener todos los conteos para el resto de años. Aquí hay un problema también, que es que obviamente yo quiero medir como la incertidumbre que viene de estos métodos. Los métodos anteriores tienen algunos de ellos dan soluciones analíticas. Por ejemplo, el error cuadrático medio es, en estimaciones en áreas pequeñas, la forma de poder dar información sobre incertidumbre. Pero el problema es que aquí yo tengo tres fuentes de variación. Tengo el censo, donde antes era fijo, ya no es fijo, porque yo lo estimé. Entonces yo tengo de alguna forma que tomar en cuenta que el censo no es fijo y tiene información, o sea, tengo que tomar en cuenta esa estimación. Entonces, aquí tengo una fuente de incertidumbre, tengo otra fuente de incertidumbre que es, bueno, que lo que viene de la encuesta, ¿verdad? Que son los totales de la encuesta. Y también tengo que tomar en cuenta que yo estimé estos betas, ¿verdad? Estos coeficientes de proporcionalidad. Entonces, yo tengo tres fuentes de incertidumbre, y la solución, como muchas de las otras en estimaciones en áreas pequeñas, fue generar un bootstrap paramétrico para poder tener un error cuadrático medio. Ok, entonces ahora me gustaría como contar un poquito de los resultados de este pedacito del proyecto. El objetivo era entonces obtener estimaciones de pobreza monetaria a nivel cantonal. Datos disponibles, teníamos la NAO y teníamos el censo del 2011. De nuevo, el censo no tenía información de ingresos, entonces tenía que aplicar todas estas cosas, ¿verdad? Primer paso fue obtener información censal, ¿verdad? De pobreza monetaria utilizando el EBP. Y entonces esto me permitió, perdón que algunas de las imágenes están en inglés, pero si no tenía que correr todo en inglés otra vez. Por ejemplo, estas son las estimaciones directas, estas dos.
esta es ya, bueno, Costa Rica, y esto es de pobreza extrema. Esto es la la región metropolitana. Vean que esto que está en negro, lo que quiere decir es que habían, creo que eran 3 o 4 cantones que del todo no estaban en la muestra. Entonces, yo no puedo obtener estimaciones aquí. Aplicando el método del EVP, yo logro tener mapas completos, ¿verdad? Donde ya lleno estos vacíos y posiblemente también me mejoran las estimaciones en los que sí estaban en la muestra. Algo, ¿verdad? Importante tal vez de tomar en cuenta, esto es una comparación de los coeficientes de variación cuando yo estoy hablando del método directo y el método basado en modelos, ¿verdad? Que es el EVP, por ejemplo, para las 3 categorías de pobreza. Entonces, algo interesante de ver es que obviamente los coeficientes con el método directo son muy altos, especialmente para las categorías de pobreza extrema y las categorías de pobreza, no tanto para las de no pobres, porque es donde tenemos más tamaño de muestra. Y yo logro bajar muchísimo los coeficientes. Tal vez no es perfecto porque tal vez queremos coeficientes de 15%, pero aún así logramos bajar muchísimos los coeficientes utilizando los métodos de áreas pequeñas, en este caso para los cantones. Estos nada más son algunos ejemplos de preguntas que antes no podíamos responder. Una pregunta es, por ejemplo, ¿cuáles cantones han tenido mayor reducción en pobreza extrema del 2011 al 2017? Hacer esta tendencia tal vez no era posible antes, ¿verdad? Y otra ventaja es poder pararme en un año, ¿verdad? Que tal vez no lo podría hacer si solo me quedo con el métodos clásicos de áreas pequeñas. Por el tema de la diferencia en el tiempo entre el censo y encuestas, es poder pararme en un año y poder observar, por ejemplo, qué cantones tuvieron mayor incidencia por esa extrema. Pero esto, bueno, es a modo de ejemplo de lo que se puede obtener. Y bueno, y este nada más es también un ejemplo, por ejemplo, del 2017, donde sí, obviamente yo lo que voy a ver es que los coeficientes basados en el modelo, obviamente va a ser más altos para la categoría pobreza extrema, pero aún así son buenos, ¿verdad? Aún así estoy bajo 30%, aunque de nuevo, aunque se espera que sean un poquito menos, antes eran pues casi 1. No voy a tampoco no sé ni cuánto he hablado, no voy tampoco a dar demasiados detalles de la evaluación y la validación de estos métodos, pero nada más contar que bueno, yo lo que hice en una de las evaluaciones para poder comparar que mi método, digamos, funcionaba un poquito mejor en comparación con el anterior, lo que hice fue, como no tenía otro censo en ese momento, ya ahora hay, y entonces ya ahora se podría corroborar, digamos, con datos, yo lo que hice fue utilizar las áreas más grandes, ¿verdad? De año 2011, año 2012, trabajarlas como si fuera censo y encuesta y hacer como todo un escenario simulado para poder decir, bueno, tengo un año, luego tengo el otro, voy a tomar en cuenta como si uno fuera el censo del 2011, digamos, y otro como si fuera el censo, por ejemplo, 2012, para poder ver, digamos, si mis estimaciones se parecían, ¿verdad?, a las que deberían ser reales. Entonces, ¿qué es lo que veo? Es que en términos del error cuadrático medio, por ejemplo, yo lo que puedo ver es que con SPRI, el método clásico, o el primero de los métodos, tengo valores mucho más altos que en comparación con el MSPRI, que fue el que yo utilicé, y además logro traquear mejor, ¿verdad? Estas vienen muchísimo más pegaditas con las estimaciones comparado con el empírico. Entonces esa fue una de las evaluaciones que yo seguí. Entonces, para resumir y poner un poquito como en contexto de nuevo y volver al objetivo inicial, yo inicié la presentación contando, ¿verdad?, sobre los 2 productos que usualmente ofrecen los institutos nacionales de estadística. Por un lado, las estadísticas oficiales, ¿verdad? Esperamos estas características de calidad. Por otro lado, tenemos microdatos que tienen este otro problema. Esto lo puedo resolver bastante bien con métodos SPRI, combinando, por ejemplo, el SPRI viéndolo como una de las ramas de métodos de estimación en áreas pequeñas, ¿verdad?
Entonces, la primera pregunta era cómo cumplir el requerimiento de que la estructura de asignación es confiable. Y nosotros lo que hicimos fue proponer un enfoque dinámico utilizando información auxiliar, es decir, dejando de depender del censo y utilizar información auxiliar para poder tener información, ¿verdad?, de los conteos poblacionales para grupos de interés. Esta parte está en este paper. Aquí les dejé el link, por si lo quieren ver. Este es el que les estaba contando que nosotros sí utilizamos imágenes satelitales para Senegal. En ese caso teníamos censo real, digamos, de un año y luego 10 años después el otro censo, entonces pudimos hacer una bonita evaluación. Y bueno, y aquí pueden revisar si a alguien interesa esta metodología. La otra pregunta era cómo podemos aplicar los métodos SPRI si no tenemos del todo la variable en el censo, como pasa con ingreso y por lo tanto poder obtener información de pobreza. Y el procedimiento propuesto es hacer 2 pasos. Primero, estimación con EBP y segundo, actualización con MSPRI, que es uno de los métodos más nuevos de actualización. Y este también está en un paper que espero que salga pronto porque ha tardado mucho, pero ya está aceptado. Si alguien quiere, les puedo pasar el borrador de este paper. Y bueno, otra pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto, verdad? Sin tener que ponerme a programar todo porque es bastante tedioso. Y si a alguien le interesa, hay un paquete que está en progreso, pero ya pueden entrar, está en el GitHub. Entonces, si a alguien le interesa incluso probarlo sería muy útil. En esto estoy trabajando con las dos que hicieron los métodos anteriores, con Ángela Luna, que está en Southampton, y con Marisa Isidro, que está en Canadá. Estamos trabajando para tener todavía un mejor paquete, pero todavía no está en CRAN. Y esto lo puse nada más porque creo que puede ser de interés tal vez para alguien. La otra parte bueno, el otro tipo de producto que dan las oficinas de estadística, que son microdatos. ¿Y por qué esto es importante en el contexto de estimaciones en áreas pequeñas? Porque yo necesito información de censo, necesito información de encuesta. Pero ¿qué pasa? Que las oficinas de estadística no pueden dar usualmente información de censo por un tema de privacidad. Entonces, para nosotros que queremos trabajar con métodos con métodos de estimaciones en áreas pequeñas, es bastante difícil si nos dan datos anonimizados, porque no nos dan ni siquiera la información, ¿verdad? Los identificadores de áreas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer match? No podemos. ¿Cómo vamos a hacer match si queremos usar imágenes satelitales y necesito saber dónde meter los píxeles, ¿verdad? O sea, no puedo hacerlo. Entonces, nosotros dijimos, queremos proponer algo, ¿verdad? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos mejorar esa relación, ¿verdad?, de privacidad y utilidad, que nos puedan las oficinas de estadística de alguna forma dar microdatos que nos sirvan para hacer este tipo de investigación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue en este paper, que este ya está publicado también, nosotros lo que hicimos fue hacer varios escenarios de hasta dónde, si yo quiero utilizar imágenes satelitales y mezclarla con modelos de áreas pequeñas, qué nivel necesito, ¿verdad? Y cómo los institutos de estadística podrían simular una parte de la información y darnos otra información real. Entonces, hay 3 escenarios que nosotros proponemos para que las oficinas de estadística puedan brindar datos sin quitar la información de identificadores que de fijo la necesitamos para poder utilizar imágenes satelitales en áreas pequeñas. Entonces, bueno, con eso usamos cópulas gaussianas para poder hacer esta propuesta, pero bueno, la metodología está ahí. Y bueno, y ahora quería hablar como de lo que he continuado. Y ahora lo que he seguido más como con la otra parte, ¿verdad? Con la parte de qué pasa si a mí me interesa no necesariamente la pobreza basada en ingresos, sino la pobreza multidimensional. Ahí hay un tema muy complejo porque ahora tengo indicadores compuestos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un indicador compuesto que tengo que ver cómo tengo, digamos, diferentes dimensiones que me hacen el indicador y tengo de alguna forma
que estimar uno, que estimar el otro, y esa mezcla no es directa, ¿verdad? Entonces, en indicadores compuestos el reto es muy grande, en áreas pequeñas casi no hay nada. De hecho, podría decir que este equipo de trabajo somos bastante pioneros en esto, en cómo utilizar estimaciones en áreas pequeñas cuando tenemos un indicador compuesto sin perder información de cada una de las dimensiones que necesitamos. Entonces, bueno, aquí hay un paper que lo pueden encontrar en el archive, no está todavía en proceso de revisión, entonces está la versión borrador, de nuevo, por si a alguien le interesa. Y luego en esta misma línea, estamos viendo otros métodos de integración de datos donde estamos utilizando mass imputation, no sé, imputación masiva y microsimulación espacial para poder solucionar el problema de estimar indicadores compuestos para áreas pequeñas. Otro de los proyectos que tenemos que está con CEPAL es hacer esto mismo, pero con un enfoque bayesiano y bueno, y el proyecto en que yo estoy trabajando acá desde la U es poder unir todo esto, ¿verdad? Y poder proveer ya una metodología más enfocada y más aplicada al caso de Costa Rica. Hay otras ideas bonitas que no sé si Shuwei está por ahí, pero si Shuwei está por ahí. Una de las preguntas que en algún momento me habían hecho uno de los revisores de alguna de las revistas es estos métodos Spring, cómo se podrían comparar, por ejemplo, con métodos de series de tiempo, ¿verdad? Y tratar de ver cuál es el beneficio de utilizar esto u utilizar otro. Y creo que con esto concluyo ya. Sí, muchas gracias. Bueno, ya tenemos algunas preguntas también en el chat y por supuesto que también están abiertas las preguntas al público aquí presente presencialmente. De nuevo, mientras piensan las preguntas y van apareciendo más preguntas en el chat, de nuevo decirles que es un orgullo para la Escuela Estadística, por supuesto, que Alejandra se haya vuelto a incorporar este año a la docencia y a la investigación en la universidad y que por supuesto ahora tenemos la especialista, como vieron en la presentación, tenemos la especialista, tenemos la teoría y además tenemos cómo implementar eso en software y por supuesto que seguirá haciendo desarrollos en el área. Vamos a ver, entonces voy a ir leyendo algunas preguntas que tenemos y vamos a ver también las que tenemos aquí presentes. Entonces vamos a empezar con María Fernanda. Muchas gracias por la presentación, Ale. Yo tengo una pregunta, pero no sé cómo expresarla bien, entonces creo que necesito apoyo visual de los primeros cuadritos que mostraste. Seguí. Los cuadritos, los primeros cuadritos. Es que si no, sí, mejor la otra. Es que creo que no puedo expresarlo en palabras y mi cerebro tampoco lo logra. Ok, ahí, esos cuadritos. Mi pregunta es, digamos, esos márgenes de las encuestas son los estimados, digamos, los estimados totales que salen de la encuesta. Y la suposición es que la estructura del censo se mantiene y los márgenes de la encuesta van cambiando. Mi pregunta es la siguiente, ¿hay algún problema? Porque para mí esto en UNIA tiene muchísimo sentido, pero si estamos hablando de una encuesta como la encuesta de hogares, donde se pondera muchas cosas y que de cierta forma se está reproduciendo la estructura del censo, si eso no afecta, digamos, la estimación. Sí, el método de Ángela Luna, el del beta, yo puedo tomar en cuenta el efecto del diseño y también yo puedo tomar en cuenta, podría meter, digamos, ya la información ponderada, eso es una, pero yo puedo tomar en cuenta el efecto del diseño, es como la forma
que yo puedo incluir el diseño. Esa es la pregunta. Más o menos, porque digamos, eso sí serviría para evitar la variabilidad que viene del diseño complejo, pero es que mi pregunta es porque los ponderadores, al menos del INEC, los construimos con los censos, o sea, el censo anterior. Entonces no sé si es como replicar la misma estructura. No sé si me explico. Sí, O sea, pero es que diga, o sea, vos lo que, si entiendo bien, es que ¿por qué yo no puedo tener toda la tabla? no, es que si estos márgenes de la Son los encuesta, que vienen de la encuesta, son los totales de la encuesta. exacto, pero están reproduciendo la estructura del censo porque ponderadores vienen del censo. Sí, exacto, pero no, exacto, sí, pero no, lo que no me reproduce, o sea, puedo, lo que yo no puedo tener bien es, o sea, sí, ya te entendí. O sea, sí me lo tiene que reproducir. Y yo por ese motivo yo debería estar feliz con esos márgenes. Lo que no voy a tener nunca son las celdas internas con la encuesta, obviamente, porque no tengo el A2, tal vez ni siquiera estuvo seleccionado. Pero entonces, esa actualización de la estructura. Por eso mismo, cuando yo comparo los métodos y yo tengo a Kish lo que dice es esta estructura es igual. Entonces yo lo que voy a hacer es incluir información extra de la encuesta para poder relajar ese supuesto de que la estructura es exactamente igual. Ajá, pero la encuesta está agarrando, ¿ves mi problema circular? Está agarrando datos del censo Sí. para generar esos totales. Entonces, mi pregunta es si al final, bueno, vos mencionaste pues estratificación y otras fuentes auxiliares, si eso es como una mejor aproximación, porque es que siento que los totales de la encuesta inherentemente tienen al censo adentro. Sí, pues lo tienen que tener, Ajá, exacto. sí, pero está bien que lo tengan, porque si no, no tenemos totales. Pero entonces, ¿para qué actualizaría esa? Eso es lo que no entiendo. Porque, ok, yo tengo aquí, yo tengo esta tablita en el 2011 y tengo esta tablita en el 2017, ¿verdad? Ujú. Esta tablita del 2011 está completa y estamos felices con eso. Esta tablita de aquí, yo no, está en parches. La del 2017 está en parches, Ujú. ¿verdad? Es lo de adentro. Yo lo que digo es que yo confío en esto. Obviamente estos totales tienen información inherente del censo. Ujú. Pero yo lo que digo aquí, o sea, aquí adentro lo que yo tomo es exactamente igual las interacciones, o sea, exactamente igual estas relaciones entre filas y columnas, exactamente igual, así como venían, las voy a pegar aquí, Ajá. así tal cual como vienen. Ujú. Entonces yo lo que voy a decir es, no, quiero meter un poquito de información aquí también que me dé la encuesta, tal vez no va a ser buenísima, pero además de los totales que fijo vienen también información de censo, yo voy a querer aquí meter un poquitito de información que es lo que meto con estos betas. Ok. Tenía más preguntas, pero no me acuerdo ya. Pero esa parte. Luego. Andrés tenía preguntas, pero se fue porque tenía que irse. Recordamos también a las personas que están conectadas mediante el Zoom que si desean preguntar mediante voz, entonces pueden encender el micrófono, avisarnos mediante la solicitud para que podamos abrirle el micrófono y que puedan hacer la solicitud o la pregunta. Tenemos una pregunta, Alejandra, también de Agustín en el Observatorio del Desarrollo, que dice, ¿cómo podría incorporar la inclusión de un índice de pobreza multidimensional a nivel cantonal que toma como base de registro administrativo el CINERUVE y que permite también generar una estimación de grado de pobreza de un cantón como un ajuste adicional para validar la estimación del modelo? Creo que la primera parte la entendí y sí, o sea,
Ha sido un poquito difícil tener datos de Cinerube porque no, no me entienden la consulta, pero la idea es utilizar datos de Cinerube. ¿Por qué? Porque como vimos, el objetivo sería empezar a utilizar fuentes externas, ¿verdad? Y no solamente depender de información de censo o de imágenes satelitales, sino poder hacer uso de los registros que tenemos. Entonces, para esta otra parte, que era el proyecto UCR, que les estaba contando, la idea es poder utilizar la información de Cinerube para ver esto de pobreza multidimensional. El Atlas tiene pobreza multidimensional, utiliza también Cinerube. Algo que se quiere hacer es también comparar qué tan buenos son estos modelos, ¿verdad? Contra lo que ya nos dan los registros. Y por otro lado, en cuanto a lo que tiene el Atlas, lo que pasa es que no todos los indicadores no todos los indicadores se pueden reflejar o no están directos con registros, entonces se podrían hacer por vía de modelos. La siguiente pregunta también es de Agustín. Dice así, ¿cómo se podría mejorar en lugar de usar las imágenes satelitales, hacer la estimación directa vía la cartografía del censo actual del 2022, la cual tiene registros de establecimientos donde se pueden ubicar precarios e inclusive se pueden hacer imputaciones de imágenes a nivel de UGM mediante procesos geoespaciales? Perfectamente se puede utilizar. Listo. Una pregunta también de Don Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales. Alejandra, gracias por tu presentación. Dice también la pregunta, entonces, que parece un aporte enorme a los estudios de pobreza en Costa Rica y veo que muchas de tus publicaciones se enfocan en los procesos estadísticos y la metodología. ¿Ha publicado o piensa publicar sobre el contenido de análisis de pobreza y sacar otro tipo de resultados, como sitios con mapas? Sí, o sea, obviamente esto era parte de mi tesis doctoral, entonces obviamente tiene un componente metodológico y por eso las publicaciones tienen un tinte metodológico. Pero sí, o sea, eso viene, digamos, dentro del proyecto, digamos, que estoy haciendo aquí en la U y es poder, pues ya enfocarnos a país y ver qué se puede hacer, o sea, resultados un poquito más aplicados al contexto de pobreza en Costa Rica. Y bueno, y de nuevo, o sea, obviamente tenemos el Atlas cantonal, Chiva, perdón, bonito sería poder bajar a distritos, ver si se puede hacer algo en distritos o solucionar problemas que tal vez el Atlas no soluciona para algunos de los cantones, para algunos de los indicadores de pobreza multidimensional, por ejemplo. La siguiente pregunta es de Gilbert. Con los datos de encuestas, ¿hay alguna forma de suavizar geográficamente las estimaciones para tomar en cuenta grados de autocorrelación espacial? Sí, los métodos de áreas pequeñas, en realidad, de hecho, cuando uno busca en la literatura, lo primero que se encuentra es que ellos dicen que son métodos que roban o que bueno, más bien que roban, no, que prestan información de otras áreas. Y eso no necesariamente tiene que ser, digamos, geográficamente puede ser, pero también puede ser espacio temporal, que es lo que mencionaba al puro inicio. Hay modelos que ya toman en cuenta este otro tipo de información que sí hay modelos ya para tomando en cuenta eso. Ujú. La siguiente pregunta es de doña Jacqueline Castillo Rivas. ¿Se podrían utilizar estos modelos con dos encuestas y no con encuesta y censo? Sí, sí se puede, pero lo que pasa es que entonces yo tengo que tomar en cuenta que las dos encuestas tienen error, ¿verdad? El error muestral. Entonces, hay métodos que se llama así measurement error, métodos de este tipo que yo puedo incluir información, digamos, extra que proviene de encuestas, pero que viene un error adicional porque obviamente estoy utilizando pues una encuesta en lugar de censo, pero existen también modelos que incorporan información de varias encuestas. Tenemos una pregunta más. A Zúñiga, no tengo el nombre marcado exactamente. La pregunta es la siguiente. Alejandro Zúñiga ya actualizó. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto influye el modelo SAE
en los resultados finales y qué tan exhaustivo fue el ajuste de estos modelos de áreas pequeñas. ¿Hay espacio para mejorar los modelos usados? Repito la pregunta. ¿Qué tanto influye el modelo SAE en los resultados finales y qué tan exhaustivo fue el ajuste de estos modelos de áreas pequeñas? Ok, igual sigo sin entender porque, o sea, la idea en realidad es, por ejemplo, punto uno de modelos de áreas pequeñas es tener información en dominios que antes no tenía, ¿verdad? Y segundo, mejorar por ejemplo, coeficientes de variación en los dominios que ya tenía, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, utilizar información extra que me hagan esa información, que me den las estimaciones aún más, pues, información aún mejor, ¿verdad? Entonces, obviamente, el efecto es poder mejorar la calidad de las estimaciones en las que ya tenía y tener estimaciones en las que no existía del todo. Entonces, ese es el efecto. Pregunta también en esa línea, ¿verdad? De si hay mejoría. Bueno, hay cosas que mejorar. Sí, sí. Ah, bueno, y ya cosas que mejorar en los modelos, pues hay mucho que se puede hacer, ¿verdad? Pero la idea en sí, digamos, ya en temas aplicados es pues mejorar las estimaciones en los dominios. Bien. Bueno, ahora Fernanda ya tiene otra pregunta, entonces vamos nada más antes de pasar a la de Fernanda, pero ¿cuál se le olvida, Fernanda? Tenemos una pregunta de Hazel Corella. Pregunta, ¿dónde puedo obtener el paquete de R para probarlo? Eso es muy importante. Eh, Está en GitHub, entonces uno lo que uno nada más tiene que llamarlo desde R. Uno puede correr paquetes en R que están en GitHub aunque no estén en CRAN perfectamente. Entonces, si alguien ocupa ayuda con eso, yo les puedo pasar como las instrucciones, pero ustedes ya podrían, o sea, nada más conectarlo desde el GitHub y correrlo. Algo que quiero mencionar sobre el paquete es que el paquete ahorita lo que tiene es los primeros 3 métodos que yo mostré, porque este último de pegar el EVP tiene un problema ahí porque necesito traerme las pseudopoblaciones, Monte Carlo, etcétera. Entonces, por eso está en desarrollo, porque tenemos los primeros 3 métodos en el paquete. Y también otra pregunta relacionada con eso, ¿solo en R se puede correr o existen otros paquetes? Solo en R, porque hasta ahorita es el primer paquete que lo tiene. Entonces, obviamente, todo lo que es estimaciones en áreas pequeñas, pueden hacerlo de 1000 formas. Hay montones de paquetes. No es que yo estoy haciendo el primer paquete de estimaciones en áreas pequeñas, jamás. Yo lo que estoy haciendo es el primer paquete que es para Spree, que son para los métodos de actualización. Pero todo áreas pequeñas hay montones de cosas en R. Pero es en R básicamente. Y Stata tiene algunas cosas para métodos de áreas pequeñas y creo que sí, Stata y R son los que más tienen. Bien, es que es importante que también luego el correo suyo y la información, luego lo ponemos ahí para que la gente lo pueda tener. Pero antes la pregunta de Fernanda. Ay, ok. Ya está. Ok. Perdón, sí, es que se me fue como mientras estábamos hablando la otra. Mi otra pregunta era si en la construcción de igual de los márgenes de la encuesta no afecta si hay correcciones por variables, por ejemplo, por no respuesta, que estén correlacionadas con la variable de interés. O sea, tipo educación, bueno, sexo no, educación, lugar de residencia, zona urbano rural, que yo sé que están correlacionadas con, en este caso, el ingreso. Ok, lo que yo tengo en la tabla es la cantidad de gente que cae en cada categoría. Pero está ponderada por, digamos, con un factor por no respuesta. Entonces, si esa no respuesta está asociada a la variable de interés, pues así eso no es un problema. Si fuera un problema no se ha estudiado, estás invitada a participar en estudiarlo Muchas gracias. porque de momento lo único que nosotros asumimos es que yo voy a confiar en los totales que ya vienen en la encuesta. Claro, Pero no, ¿verdad? Porque yo lo que quiero, lo que voy a utilizar como para decir, quiero que el resultado me dé esto, ¿verdad? Pero no se ha tomado en cuenta o no nos hemos hecho este tipo de preguntas que puede ser interesante. Así que podría ser bonito de trabajarlo. no, o sea, digo, más que ahora las tasas de respuesta andan por el piso. Gracias, Fernanda. Luego les quedará el espacio para que ustedes ya
entre especialistas sigan discutiendo esa parte. Tenemos otra pregunta de Luis Barbosa. ¿Qué limitaciones ha tenido en la estimación frecuentista de estos modelos que ahora están explorando el enfoque bayesiano? En realidad es, honestamente, el enfoque frecuentista funciona perfectamente. O sea, nosotros no hemos tenido problemas. La verdad, el problema más grande ha sido computacionalmente. Y el enfoque bayesiano nos alivia ahí bastante, especialmente para hacer lo que es el cálculo del error cuadrático medio, porque yo tengo que tomar en cuenta las L pseudopoblaciones, por ejemplo, que yo hago para los censos, o sea, L veces, además de lo que le meto al bootstrap, por ejemplo, para tener un error cuadrático medio. Y eso se soluciona bastante con métodos bayesianos. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si a nivel de los que estamos aquí presentes, presencialmente. Ok. Recomienda nada más, Agustín, si el problema es computacional, le recomiendo acercarse al centro de informática y proponer el proyecto para el uso del clúster informático. Y listo. Sí, yo nada más quiero aportar que, digamos, el problema no es con Costa Rica. El problema es, por ejemplo, con Brasil. Entonces, pero digamos, sí. Nada más, y una pregunta que tengo yo, nada más es, como esto es con Small Area, ¿verdad? ¿Cuándo deja de ser pequeño algo para estos análisis? Ok, nosotros lo que decimos es que algo es pequeño, es como cuando ya no estamos, por ejemplo, satisfechos con algo clásico que es el coeficiente de variación, ¿verdad? Entonces, yo digo que algo es pequeño cuando yo no puedo tener estimaciones confiables en ese momento, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de variación usualmente es lo que yo uso como para decir, bueno, ¿puedo confiar a este nivel o no? ¿Verdad? Entonces, esa es como una de las estrategias para definir qué es pequeño y nada más aunado a esto, yo no me acuerdo si lo dije, pero es importante entender que estimaciones en áreas pequeñas, cuando digo áreas, no tienen que ser áreas geográficas, ¿verdad? Pueden ser cualquier otro tipo de subgrupos poblacionales. Y eso me interesaba mucho también digamos, la ampliación, no solo como en modelos espaciales, que uno piensa que solo pueden ser áreas. Mucho porque nos gusta hacer mapas. Entonces, si no tenemos si no es como espacial, entonces uno no lo puede, digamos, como ver tan bonito. Pero sí. Cerramos la sesión, señora directora. Bueno, agradecerle a Alejandra, de verdad, muy provechoso todo lo que hemos venido a aprender y que indudablemente ha sido una motivación para seguir aprendiendo sobre este tema y un tema muy relevante y muy útil para el país, ¿verdad? Como tal, para las estimaciones, como dice ella, no solo de áreas pequeñas geográficas, sino de pequeños grupos poblacionales que puedan requerirse ciertas estimaciones y que tal vez el país no cuente con esos indicadores. Agradecerles a todos su presencia, tanto aquí en la sala como los que están por Zoom, y obviamente Alejandra su disponibilidad de atender esta charla inaugural de este semestre. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.